Eso es un ejemplo de una sucesión. Otro ejemplo son los números naturales, que por definición este conjunto es el que en realidad nos permite en muchos casos identificar a las sucesiones. Porque las sucesiones cuando se relacionan con los números naturales, estamos de alguna manera ordenando los elementos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tomamos eh, si seguimos considerando, ¿no? Lo que son los días de la semana. Si agarramos, por ejemplo, de este conjunto, ¿sí? Los días laborales, ya eh, que muchos, o en muchos casos, vienen a ser simplemente 5 días de la semana, ¿no? ¿Cuáles son esos días? De lunes a viernes. Entonces, si nosotros vamos relacionando con los números naturales a los días laborales de la semana, entonces estaríamos empezando a contar básicamente desde el día lunes, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes sería el primero, martes el segundo y así sucesivamente, ¿no? Primero siempre lo vamos a tomar como el número 1 de los números naturales, el segundo con el número 2 de los números naturales. Entonces se dan de cuenta, por eso es que los números naturales, por definición, ya es una sucesión. ¿Está bien? Otro, otro, otro aspecto que podemos ver dentro de las sucesiones es, son los, son los llamados conjuntos que llegan a ser de alguna manera enumerables. ¿Ya? ¿Cuáles son los conjuntos enumerables? Aquellos que podemos describir o podemos ir describiendo uno a uno los elementos del conjunto. Básicamente de así o de esa forma encontramos a las sucesiones, por si acaso. ¿Ya? Otros dirán, o algunos autores lo consideran a las sucesiones como aquellos conjuntos que eh, tienen una o son en todo caso finitos, ¿ya? Los conjuntos finitos, ¿está bien? También, así por definición, estos conjuntos llegan a ser una sucesión, ¿está bien? Bien, ahora, ¿qué tipo de operaciones están permitidas dentro de las sucesiones? Están, primero, su definición, ¿no? Como sucesión. La forma de definir es utilizando la siguiente notación. Si observan en el lado izquierdo de la presentación que estoy mostrando, ¿ya? Se utiliza esta palabra llamada sec, ¿ya? Donde sec considera a la estructura que está más a la derecha, que está acompañado al lado, ¿sí? Como una sucesión, ¿ya? Muchas veces esa estructura, ya, o sea, el que acompaña a la sucesión o al que se define a la sucesión, puede ser cualquiera. Por eso aquí en esta definición, lo que está aquí, ¿no? Lo que estoy mostrando con el cursor, estamos poniendo T, de tipo T, como una estructura cualquiera, ¿no? Que va a mantener a los elementos bajo un orden, ¿sí? Como habíamos explicado para que esta sea una sucesión. Otra forma de definir a una sucesión directamente es utilizando estos dos símbolos, el símbolo menor y el símbolo mayor, como está aquí abajo, ¿ya? Aquí abajo. El símbolo menor es para poder mostrar el inicio del primer elemento de la sucesión y el otro, el símbolo mayor, ya para poder mostrar el último elemento de la sucesión. En este caso, por ejemplo, aquí abajo que estoy mostrando con el cursor, estaríamos contemplando una sucesión de n elementos, donde el primero viene a ser x1 y el último vendría a ser x sub n. ¿Está bien? Entonces así también se llega a considerar o definir una sucesión. Entonces tienen dos formas. Una, utilizando la palabra o la notación sec, ¿no?
Y la otra es utilizando estos símbolos, menor y mayor, ¿no? Y dentro de ellas, o interiormente entre estos símbolos, ponemos los elementos de la sucesión. Como lo hemos hecho aquí, en el lado derecho observan, aquí tenemos la sucesión X, que son los días de lunes a sábado, ¿no? Días laborales, tomando en cuenta al sábado como parte del día laboral, ¿verdad? ¿Ya? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos como operaciones concretamente de eso, que se aplican a estas sucesiones, las siguientes. Primero, tenemos a la cardinalidad, ¿ya? Es decir, que nos muestra el tamaño de una sucesión. ¿Está bien? Eso utilizamos nosotros con el símbolo numeral, ¿ya? Este símbolo, ¿no? Este que ustedes conocen, de número, que se lo pone delante de la sucesión. Entonces, cuando llega a aplicarse este numeral sobre una sucesión, nos devuelve el número de elementos de la sucesión. ¿Está bien? El número de elementos de la sucesión. En este caso son 6. Si X viene a ser los días laborales, tomando en cuenta a sábado como parte de estos días, ¿no? ¿Está bien? Esa es una primera operación. Otra operación de sucesiones es la concatenación, ¿sí? Para eso se utiliza este símbolo de arco, ¿ya? Un arquito que se pone entre las sucesiones que van a concatenarse y en el orden en que se van a concatenar. Justamente nos muestra ese arco, ¿no? O sea, y la concatenación que nos devuelve. Nos devuelve otra sucesión tomando en cuenta los elementos de la primera sucesión seguido de los elementos de la segunda sucesión. Es decir, la concatenación se aplica a dos sucesiones, ¿no? Y el resultado es otra sucesión, como habíamos explicado. Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos concatenando dos sucesiones en la que la primera sucesión tiene n elementos, x1, x2 hasta x sub n, y la segunda sucesión tiene los elementos y sub 1 hasta y sub n. Al concatenarlas, obtenemos otra sucesión donde se toma en cuenta los elementos de la primera sucesión seguida de los elementos de la segunda sucesión, ¿no? ¿Bien? Otra operación de sucesiones es la selección, ¿ya? La selección. ¿Qué nos permite la selección? Nos permite elegir un elemento de la sucesión. De eso trata. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión de los días de la semana, lunes hasta viernes, ¿no? Al lado se pone un número, o sea, un índice en todo caso, donde este va a ir eligiendo el elemento a ser seleccionado. En este ejemplo, de estos 5 días, elegimos el cuarto. Por eso es que nos devuelve jueves. ¿Está bien? Seguimos. Otra de las operaciones que se aplican a las sucesiones es el hiat, o primero, traducido, ¿no? El hiat en inglés, ¿no? Traducido al castellano, eso es primero. ¿Qué nos permite esta operación de primero? Lo que nos permite es elegir el primer elemento de una sucesión. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Cuando aplicamos a los días de la semana, en este caso tomando en cuenta los laborales, como decíamos, ¿no? Aquí ya no estamos dentro de esta sucesión, no está sábado, ¿no? Si queremos, o más bien dicho, si aplicamos el primero, o GIA, a esta sucesión, nos devolvería el primer elemento de esta sucesión, que debería ser lunes. ¿Está bien? Otra operación sobre sucesiones es el último, ¿ya? El último, el last, en inglés, ¿no?
¿Qué nos devuelve esta operación? El último elemento de una sucesión. ¿Está bien? El último elemento de una sucesión. Es decir, si seguimos tomando en cuenta la sucesión de los días de la semana, ¿no? De lunes a viernes, y aplicamos la operación las, nos va a devolver el último elemento, que vendría a ser viernes, ¿no? Otra operación de sucesión es la cola, o time, ¿no? Que nos devuelve todos los elementos de una sucesión menos el primero, ¿no? A eso llamamos cola en todo caso, ¿sí? Por ejemplo, si seguimos tomando como caso, ¿no? Los días de la semana como sucesión de lunes a viernes, ¿no? Entonces la cola, o sea, tail, sobre esta sucesión va a ser desde martes hasta viernes, excepto lunes, ¿no? Otra operación distinta a la anterior viene a ser el front o frente, ¿no? Que si aplicamos a una sucesión, nos devuelve los elementos que están al frente menos el último, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sobre los días de la semana, otra vez tomando en cuenta, ¿no? De lunes a viernes como parte de la sucesión. El front sería nos devolvería, ¿no? La sucesión de lunes a jueves, excepto viernes, ¿sí? Otra operación que llega a aplicarse sobre sucesiones es el filtrado, ¿sí? Generalmente el filtrado se lo denota a través de una basita, ¿ya? Y tiene dos partes para su aplicación. La primera parte, que está en el lado izquierdo de la basita, es la sucesión donde se está aplicando el filtrado. Y en el lado derecho tenemos un conjunto de números naturales, donde ese conjunto vamos poniendo las posiciones de los elementos a ser tomados en cuenta, ¿sí? Para el filtrado. En este caso, estamos poniendo aquí de esta sucesión donde tenemos estos números, ¿no? Fíjense, que vendría a ser parte de la sucesión, el 2, el 3, el 7, el 3, el 2, 2, 7, ¿no? Y elegimos en el filtrado el 2 y el 3. Por lo tanto, nos va a devolver una sucesión donde están figurando solamente esos elementos y en las posiciones donde están, donde se encuentran dentro de la sucesión, ¿no? Obviando el resto de los elementos en este caso. Entonces, ¿cuál se obviaría? El número 7. Pues simplemente se forma la sucesión como resultado tomando en cuenta los elementos 2 y 3, ¿no? ¿Está bien? Otra operación de sucesiones es el de inversión, ¿ya? Inversión, o sea, de invertir, ¿no? O sea, dar la vuelta. Que el operador que se utiliza para la inversión es ref, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando se aplica una sucesión, en este caso los días de la semana, ¿sí? De lunes a viernes, nos invertiría el orden de los elementos. O sea, el primero va al último y el último va al primero. Y así sucesivamente se van acumulando los demás elementos, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, como primer elemento sobre esta sucesión, donde están los días de la semana de lunes a viernes, estaría viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. De eso trata esta operación, ¿no? Y finalmente, tenemos la operación squash, ¿no? De comprimir, ¿no? Esta de comprimir, cuando se aplica a una sucesión, que también para eso tiene dos partes. Una parte donde se pone los elementos, o el intervalo, por decir así, intervalo de los elementos que vamos a tomar en cuenta de la sucesión, ¿sí? En este caso, 2, 3, ¿no? O sea, desde la posición 2 hasta la posición 3. Podemos ir haciendo variar esto. Desde la posición 2 podemos decir hasta la posición 4. En este caso, si es de 2 a 3, simplemente estaría agarrando el segundo elemento y el tercer elemento. Por eso el resultado es martes y miércoles, ¿no? Sobre esta sucesión de los días de la semana, de lunes a viernes, ¿no? Si ponemos 2 a 4, por decir así, que es el intervalo que vamos a considerar, en la sucesión, que es la otra parte, ¿no? Donde se aplica este operador, llegaríamos a obtener como 3 elementos como parte del resultado, ¿no? Martes, miércoles y jueves, ¿no? Y así,
¿no? Estas operaciones básicamente solamente se llegan a utilizar sobre las sucesiones, ¿ya? Y generalmente es muy útil, y eso ténganlo muy claro, es muy útil cuando se llega a utilizar estructuras, ¿no?, que mantienen, como ya decíamos, que mantienen un orden sus elementos, ¿no? Un orden, ¿ya? Solamente cuando mantienen un orden. Y en ese mismo sentido, ¿no?, vamos a ir obteniendo los resultados cuando se aplican estas operaciones. ¿Está bien? Ese es uno de las, de los otros elementos que llega a considerar principalmente la notación o lenguaje Z para una especificación, ¿ya? Entonces, con esto, eh, con este último que acabamos de ver, que son las sucesiones, tendríamos suficiente para poder realizar cualquier especificación. Cualquier especificación. ¿Cuáles serían los elementos que estamos considerando, básicamente, ¿no? O cuáles son los conceptos que son bastante fuertes, por decir así, que se utiliza dentro del lenguaje Z para una especificación. Primero habíamos hablado de relaciones, luego habíamos hablado de funciones, y en esta oportunidad hablamos de sucesiones. Que con todo esto ya tendríamos eh, bastantes herramientas, podemos verlo también por ese lado, que nos va a ayudar a hacer una especificación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, licenciado. No es difícil la aplicación de las sucesiones. Lo que sí es difícil, bueno, o darse cuenta, más bien dicho, es si trabajamos con sucesiones en alguna oportunidad, no, en alguna oportunidad me refiero en alguna especificación, es decir, si trabajamos con una especificación o trabajamos con funciones o trabajamos con relaciones o trabajamos con los tres, ¿no? Fácil es identificar una función o una relación, pero la sucesión no es casi directo. Entonces ustedes tienen que ver, y eso por lo general es con la práctica o la experiencia, darse cuenta, ¿ya? Porque cuando identifican una sucesión para la especificación, les va a ayudar bastante estas operaciones que acabamos de revisar, ¿no? Operaciones que llegan a aplicarse en sucesiones, principalmente, como habíamos indicado también. ¿Bien? Bien, eso es todo lo que es el lenguaje Z, por si acaso. Pues, ahora, hay documentos muy extensos sobre la especificación a través de este lenguaje, donde utiliza o agrega a lo que ya hemos visto una serie de operadores o notaciones que ayudan mucho más, ¿no? Eso ya se lo deja, en este caso estaríamos dejando ya para aquellos que están interesados, ¿no?, en algún momento en llegar a utilizar a este lenguaje para la especificación, ¿no?, para un caso más, para una especificación de un caso más real, ¿no?, más concreto en este caso. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar a ustedes en todo. ¿Ya? Ahora, en la mayoría, por si acaso eso también tomen, vayan a tomarlo en cuenta, en la mayoría de esas notaciones, en muchos casos, en varias situaciones, ¿no?, es nomás necesario introducir el lenguaje natural para que no sea todo simbólico, ¿no?, para que no sea todo tipo de notación, de tal manera que en vez de que el documento Z, ¿no?, de una especificación, ¿no?, que se haga, sea, eh, por decir, pueda fácilmente leer cualquier analista, cualquier usuario o cualquier diseñador de sistemas, o sea, cualquier analista o diseñador de sistemas o proyectista, ¿no?, en el desarrollo de un sistema, ¿no?, y cualquier usuario de forma general, ¿no?, este tiene que fácilmente poder entenderse, ¿no? Y para eso, eh, no está mal incorporar el lenguaje natural, ¿ya? No está mal, ¿está bien?
Entonces, y eso van a ver justamente cuando apliquen en casos reales, en casos, ¿no?, en donde ustedes en alguna oportunidad tengan, ¿no?, que hacer una especificación y para eso utilizar este lenguaje, ¿no? Necesario el utilizar el lenguaje, ¿no? Bien, entonces con esto estaríamos cesando lo que es el lenguaje Z. Pero antes de terminar esta parte, vamos a hacer un ejemplo. Y es el ejemplo que ya hemos ido viendo ya en la anterior clase, ¿no? Solamente que no lo había explicado a detalle. Lo vamos a hacer ahora. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo estamos tomando un sistema de control de stock de accesorios de equipos de computación. Stock vamos a decir depósitos, ¿no? De accesorios de equipos de computación. ¿Ya? Entonces, el que va a hacer la especificación, en este caso nosotros, ¿ya? Para poder especificar este sistema, tenemos que seguir lo que indica el lenguaje Z, ¿no? O sea, el de obtener el documento Z de especificación para este sistema. Y ese documento Z, como habíamos explicado en la anterior clase, ¿no?, tiene una serie de secciones. La primera sección es la observación. La segunda sección es declaraciones globales. La tercera, el estado inicial. La cuarta sección, las operaciones y consultas, ¿no? Y finalmente tenemos el tratamiento de operaciones, ¿no? Y en base a eso, de forma iterativa, podemos ir mejorando este documento. A eso llamamos la versión final del documento. Y es lo que vamos a hacer en este ejemplo, ¿ya? Entonces, el sistema, como decíamos, es el sistema de control de stock o depósitos de accesorios de equipos de computación. ¿Está bien? Entonces, como analistas, o en este caso, como nos piden hacer una especificación de este sistema, lo primero que tenemos que hacer es la observación. Entonces, nos vamos al ambiente o lugar donde está el depósito y empezamos a hacer la observación. Empezamos a revisar los procedimientos que se llevan a cabo en este depósito, ¿sí? Y muchos de estos procedimientos, como habíamos explicado en la anterior clase, se implementan, o sea, se tienen que considerar en la especificación para posteriormente ser tomados en cuenta en el sistema de forma automática, ¿no? Entonces, vamos a asumir que la observación, en este caso que hicimos, da como resultado esto. Uno, los accesorios se identifican a través de un código de manera única. ¿Bien? Dos, bueno, aclararemos esto un poco, ¿ya? Para que se entienda. ¿A qué nos referimos con esto que de código de manera única? Es decir, que hay un identificador que se asigna a cada accesorio, ¿no? Y a través de eso podemos nosotros acceder, por decir así, al accesorio. ¿Está bien? Un código, ¿ya? Que vamos a considerar este código de manera numérica. ¿Está bien? Bien, dos, en función a la demanda diaria, la cantidad, en este caso mínima, que es 10, o máxima, que es 50, de cada accesorio se registra en un depósito. ¿Está bien? Entonces, con esto, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿cómo tenemos que entender esto? Que las cantidades de los accesorios van variando, ¿no? Van variando. Y se refiere a la demanda en que hay pedidos, en todo caso, de estos accesorios, ¿no? O sea, pedidos que llegan a extraer o salir del depósito, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacerse para esto? Mantener un control en este intervalo. No debe haber una cantidad menos de 10 unidades de cada accesorio, o tampoco mayor a 50 unidades. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer un control de eso. ¿Ya? Si hay menor, entonces, ¿qué significa? O qué tenemos que asumir es de hacer pedido de ese accesorio para que se mantenga dentro de este intervalo. Ahora, si hay mucho pedido, no debería exceder los 50 unidades, ¿no?
Entonces, varía entre este intervalo. ¿Está bien? Bien, el tercero dice, se revisa diariamente los accesorios en depósito que se encuentran con una cantidad menor o igual a 10 para su pedido. ¿Ven? Aquí está más claro, ¿no? Aquí se está aclarando mejor, ¿no? Es decir, cuando las cantidades de un accesorio llega a disminuir hasta menos a 10, entonces tiene que darnos una alerta, ¿no? O tiene que salir un listado para que el encargado pueda hacer el pedido, ¿no? Y no quede, en todo caso, menos a la cantidad mínima que está establecida acá, en la segunda observación que hicimos. ¿Está bien? Bien, entonces, esa es la observación que muchas veces, como decíamos en la teoría, ¿no? La observación es se la realiza de forma narrativa, ¿no? Y, y para eso utilizamos lenguaje natural. ¿Está bien? Una vez hecho eso, una vez identificado esta observación, ¿sí? Viene acompañado a este paso la definición de los tipos, ¿sí? Los tipos que maneja el lenguaje Z son tres, ¿no? Básico dado, eh, los incorporados, ¿no? Y por último tenemos, nadie me ayuda, siempre me olvido de ese tercero. ¿Cuáles serán los tres tipos que se manejan en el lenguaje Z? ¿Mm? Nada. El básico dado, los incorporados y aquí está. Básico dado, incorporados y de tipo libre, ¿no? Donde justamente en los de tipo libre están las enumeraciones, donde están las sucesiones, ¿sí? Las sucesiones. En este caso, en la mayoría son de tipo libre, ¿no? Perdón, de básico dado, ¿no? Algunos son incorporados. Por ejemplo, a ver, ¿cuál vendría a ser incorporado? Cantidad mínima y cantidad máxima, ¿no? El código de accesorio es de incorporado, ¿no? El accesorio es básico dado, ¿no? Bueno, la idea es identificar, ¿no? Los tipos que se van a manejar. En este caso, accesorio, código de accesorio, cantidad mínima, cantidad máxima, vía de control. ¿Está bien? Vía de control. Bien. Una vez hecho eso, eso sería ya la primera sección, el primer paso en todo caso de este documento. Pasamos al segundo. En el segundo, definimos a través de esquemas las declaraciones globales. Y de eso trata, ¿no? Por ejemplo, una vez identificados los tipos que vamos a manejar, vamos asociando al, al que corresponde específicamente, ¿no? Por ejemplo, el accesorio va a ser de tipo texto, porque va a ser una descripción del accesorio. El código accesorio va a ser entero positivo. La cantidad mínima, entero positivo. La cantidad máxima, entero positivo. El día de control lo vamos a manejar a través de una fecha, que va a ser de tipo tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por otro lado, nos estamos definiendo aquí en depósito, ¿sí? Que consta de código de accesorio, ¿sí? Y a través de eso ingresamos o lo asociamos al accesorio concretamente la cantidad máxima del accesorio, de ese accesorio, la cantidad mínima de ese accesorio y la fecha en la que se está registrando. ¿Está bien? La fecha en la que se está registrando. ¿Está bien?
Y un mensaje de tipo texto. Esto es sobre todo para poder mostrar en el estado, en algún momento, ¿no? El estado en el que se encuentra el sistema. ¿Está bien? Sobre todo para eso vamos a utilizar este mensaje. Ya, ahora, ¿cuáles son las condiciones con el que debe iniciarse? También debe ser, eh, también debe ser tomado en cuenta en las declaraciones globales como la parte predicativa en todo caso. Y aquí estamos poniendo eso, ¿no? Accesorios debe ser diferente vacío, ¿no? Eso es bastante, no sé si decir obvio o lógico, porque si no habría accesorios, no tendría sentido de que existe el depósito, ¿verdad? Tiene que haber accesorios para que estos sean tomados en cuenta en el depósito. Por eso debe ser diferente vacío, aunque no se nota, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Debe ser diferente de vacío. Por eso estoy poniendo así, diferente vacío. Y el código de accesorio que identifica, ¿no?, a cualquier accesorio en el depósito debe ser también diferente de cero. Tiene que ser un número diferente de cero, ¿no? Principalmente eso es lo que estamos condicionando acá. Bien. Eso vendría a ser la declaración o declaraciones globales de nuestro documento, de este sistema. ¿Está bien? Luego viene el estado inicial, ¿sí? El estado inicial. Aquí simplemente en el estado inicial, en este caso, el estado inicial en este caso nos estamos mostrando eh, las operaciones que va a permitirnos trabajar en el depósito con los accesorios. ¿Cuáles serían las principales operaciones en este caso que va a permitir hacer esto? El de aumentar accesorios, ¿sí?, que va a tener un estado de inicio y un estado final, por eso estamos poniendo delante de esto, y vamos a especificarlo a través de un esquema, ¿no? Por eso estamos utilizando ese triángulo, que justamente eh, refleja eso, ¿no? Que va a haber movimiento en todo caso, que va a permitirnos hacer mover, o sea, cambiar, ¿no?, valores en el depósito. Lo mismo, ¿sí? Disminuir accesorios, ¿no? Va a haber aquí también movimiento, cambios de estado, un cambio de un estado de inicio y un estado final. Por eso estamos poniendo aquí también delante este triángulo. Permite mostrarnos eso, ¿no? Utilizando este triángulo, que es parte de los esquemas, ¿ya? Y finalmente vamos a tener consultas de accesorios. Para eso utilizamos este otro símbolo, que es el sí, ¿no? El sí se dice, ¿no? Es el símbolo que también debe preceder a aquellos esquemas que permiten realizar operaciones de consulta o soporte, si quieren. ¿Está bien? Pues básicamente de eso va a tratar, ¿ya? Luego, ya en la cuarta sección, tenemos las operaciones y consultas, que es la parte principal, como también ya les había comentado, ¿no? Es la parte central de una especificación, ¿sí? En este caso, como operaciones y consultas, eh, vamos a hacer un detalle. ¿A qué se refiere? Un detalle de la especificación, ¿no?, de lo que se refiere a aumentar accesorio, disminuir accesorio y consulta de accesorio. ¿Bien? Entonces, entramos a las operaciones y consultas. El detalle de aumentar accesorio, que lo vamos a mostrar a través de un esquema también, ¿sí? Para eso, primero, tenemos que identificar al accesorio, ¿ya? Por eso el código de accesorio define a esta variable X, que es de entrada, ¿ya? Como es aumentar accesorio, vamos a aumentar más unidades de un accesorio. Eso significa aumentar la cantidad. Entonces, cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de valores, ¿no? Valores numéricos, en este caso entero. Por eso es que aquí en la otra variable y es de entrada, ¿ya? Si se acuerdan, el símbolo de integración
acompaña, ¿no?, a algunas variables, identifica esta o considera esta como variables de entrada, ¿no? Cuando se utiliza símbolos de interrogación, símbolos de admiración, significa que la variable o estructura puede ser también, ¿no?, identifica la variable o considera la variable como de salida, ¿no? Bien, entonces, estamos diciendo con esto que entra el código de accesorio y entra la cantidad de ese accesorio que se va a aumentar. ¿Está bien? Bien. Entonces, aquí tenemos un símbolo, ¿ya? Un símbolo, esta flechita, que tiene una colita atrás, una rayita, ¿ya? Generalmente a este símbolo se le llama maple, ¿ya? Eso anótese, maple, ¿ya? ¿Qué nos permite mostrar con el maple? Pares, en este caso, ¿ya? Pares de elementos de alguna estructura, ¿no?, que se está considerando en el caso, ¿no? En este caso es lo que estamos nosotros realizando, la operación de aumentar accesorios en depósito, ¿no? Entonces, ¿qué par estamos agarrando? Primero, el accesorio y la cantidad máxima de ese accesorio, ¿ya? Agarramos ese par y comparamos, y, por si acaso, a esa cantidad máxima de ese accesorio, ¿ya?, le aumentamos la cantidad que supuestamente se va a registrar en depósito. Si al aumentar esa cantidad llega a ser menor a 51, o sea, está dentro del intervalo, eso es lo que estamos preguntando acá, entonces procedemos a su registro, lo que hace la siguiente línea. Pero si sobrepasa esa cantidad de 50, como está establecido al principio, ¿no?, en la observación, es donde habíamos aclarado esto, si sobrepasa, entonces no debería permitirnos hacer su registro. Debería salirnos un mensaje de que no cumple con la cantidad predeterminada. Y eso es lo que estamos poniendo. Entonces, ¿cómo hacemos que se cumpla eso, no? Entonces, del accesorio que hemos introducido su código, agarramos su cantidad máxima que está registrado hasta ese momento. Al aumentar la cantidad que se va a agregar no sobrepasa los 51, entonces, o sea, no sobrepasa los 50 en este caso, entonces, y dice acá, realizamos la operación. En depósito, modificamos su registro, por eso está el apóstrofe acá. ¿Con qué? Con lo que está registrado hasta el momento, más la cantidad que se está agregando. ¿Sí? Aquí está, la cantidad que se está agregando. En este caso, Y, ¿no?, a la cantidad que se está agregando. Este operador es el de suma exclusiva, ¿ya? Que por si acaso se lo utiliza para poder realizar este tipo de operaciones, ¿ya? Este tipo de operaciones que solamente afecte a los registros que corresponden, no a otros. Es decir, por ahí, por alguna razón, ¿no?, estas cantidades pueden alterar otros accesorios, a las cantidades de otros accesorios, no al que estamos agarrando, al que queremos modificar, ¿no? Entonces, evitar eso es utilizar este tipo de operación, ¿ya? Estamos sumando esta cantidad, en este caso, estamos registrando esta cantidad y reemplazando la cantidad anterior de este accesorio, de tal manera que solamente afecte a ese registro. ¿Está bien? Así se hace la operación en este caso de aumentar accesorio. ¿Está bien? Si no se cumple con la cantidad definida, que es el 50, como ya habíamos explicado, entonces nos devuelve este mensaje de que no cumple con la cantidad predeterminada, ¿no? Esa es la forma de realizar esta operación en este caso, para esta especificación, ¿no?, de aumentar accesorio. ¿Está bien? De aumentar accesorio. La otra operación de disminuir el accesorio, que es casi lo contrario, ¿no? Bueno, en realidad es lo contrario.
Entonces, ¿cómo podríamos realizar disminuir accesorio? Primero, identificamos el código de accesorio, ¿sí? Luego, identificamos la cantidad que se va a disminuir. Ahora, primeramente, verificamos si podemos realizar esa disminución, ¿no? En este caso debe ser mayor a 0 para poder realizar la disminución. Ojo, si no hay cantidades, o sea, no hay una cantidad o sea, no hay la cantidad pedida, entonces difícilmente vamos a poder atender atender ese pedido, ¿no? Es por eso que aquí estamos poniendo mayor a 10. Incluso deberíamos haber puesto acá, y eso podemos corregir, ahí está, ¿no? El de poder ir mejorando esta especificación en este caso. Deberíamos haber colocado, podríamos haber colocado más bien dicho, de que debe ser mayor a 10 la cantidad a la que va a ser disminuida. ¿Sí? Bueno, esas son cosas que, bueno, dependiendo de la situación, podemos ir agregando, ¿no? Para que esto esté mucho más claro. En este caso, simplemente estamos delimitando a de que la cantidad que se está pidiendo, ¿no? Sea la suficiente a la que existe en el depósito, ¿no? Sea lo suficiente a lo que existe en el depósito, por si acaso, ¿ya? Por eso es mayor a 0, ya. Si es verdad, entonces realizamos la disminución, porque al pedir está sacando esa cantidad de ese accesorio, ¿no? Del depósito. Por lo tanto, debe haber una disminución de esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? En depósito de ese accesorio, la cantidad se disminuye en la cantidad que se está pidiendo, en este caso menos 10, ¿no? Y solamente afecta ese registro en depósito. ¿Está bien? Si no satisface la cantidad pedida a la cantidad existente en depósito, ¿no? Con esta condición estamos, como ya les indicaba, cuidando ese aspecto. Entonces dice el mensaje, sale el mensaje de que no cumple con la cantidad predeterminada. ¿Está bien? O pueden colocar cualquier otro mensaje, que no hay esa cantidad, que no existe esa cantidad, por decir, que se está solicitando, ¿no? Puede ser también ese el mensaje que debería salir. ¿Está bien? Entonces ya hemos hecho una operación de agregar o sumar más accesorios en este caso, o de disminuir accesorios, ¿no? Cantidad de accesorios en depósitos. ¿Ya? Y finalmente tenemos las de consulta. Simplemente para esto necesitamos identificar el día de la consulta, o sea, de qué fecha queremos en este caso, ¿no? Y en función a eso, vamos desplegando, ¿no? Los accesorios que están registrados con esa fecha. Y, por un lado, ¿no? Que si las cantidades son menores a 10, entonces debe aparecer específicamente esos accesorios en el listado. ¿Para qué? Para poder responder a esta consulta que decía, ¿no? De que esos accesorios que tienen una cantidad menor a 10 son los que tienen que darse prioridad para su pedido, ¿no? ¿No? Para eso sirve este listado en este caso. ¿Está bien? Y estamos utilizando, ¿no? Una variable lista, llamada así, que va a permitirnos mostrar. Por eso estamos poniendo aquí el símbolo de admiración. ¿Bien? Esa es la, si se dan cuenta, la cuarta sección, que es la más importante, donde realmente ahí es donde se refleja lo que realiza lo que debe realizar el sistema, ¿no? Y correctamente, ¿no? ¿Ya? Correctamente decimos de que esta especificación es la que debe cumplirse. Y correctamente significa que esta es la especificación que debe cumplir el sistema. Si no cumple con esto, es que el sistema está mal. Ahora, si nosotros especificamos erróneamente o con fallas, entonces el sistema peor, ¿no? Va a ir fallando, ¿no?
Entonces, de eso trata la especificación en este caso, ¿no? De poder identificar claramente lo que tiene que hacer el sistema. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas con los resultados del sistema. Bien, la siguiente sección es el tratamiento de errores. El tratamiento de errores son aquellos aspectos que de forma muy aparte, por decir así, podemos ir también mostrándolo o especificándolo a través de otros esquemas. Eso ya va a ir variando en función a la magnitud del sistema a ser especificado. En este caso, la magnitud del sistema que estamos es bastante pequeño, ¿no? Bastante simple, por decir así. Pero, ¿dónde estaría el tratamiento de errores que se está asumiendo que estamos que sea tratado, que sea especificado también? Aquí, por ejemplo, cuando estamos lanzando este mensaje, en esta operación, o este otro mensaje, ¿no? Este otro mensaje, que no cumple con la cantidad predeterminada, no cumple con la cantidad predeterminada. Sale un error acá, va a salir un estado, o se va a detener el sistema, pero el sistema tiene que decir por qué se está deteniendo. Y eso estamos nosotros alertando, ¿no? Con un mensaje de error. De eso trata esto de tratamiento a eso se refiere, más bien dicho, de esto de tratamiento de errores, ¿no? Tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? En las que deben mostrarnos, ¿no? El estado en el que se encuentra el sistema. ¿Está bien? Si sale todo bien, nos va a devolver, ¿no? Nuevos registros. Si sale mal, debería salir este registro de que algo está fallando o algo por lo que no se está cumpliendo o no está respondiendo el sistema, ¿no? De eso trata, a eso se refiere el tratamiento de eso. Y finalmente la versión final, ¿no? Si volvemos a analizar o revisar, más bien dicho, este documento, podemos encontrar una serie quizás todavía de aspectos que están muy o situaciones que están muy, por decir así, flotantes, ¿no? O sea, muy vacíos, que debemos ir aclarando, ¿no? Entonces, al hacer eso, encontraremos o armaremos otro documento, y eso sería la versión. Hasta esa instancia sería la versión final. Pero si en una nueva revisión volvemos a encontrar algunos detalles que todavía tienen que corregirse, entonces la versión final sería ese otro documento, ¿no? Y estos otros documentos que quedan con versión anteriores debemos ir desechando, por si acaso, debemos ir desechando, para que no haya problemas posteriormente, ¿no? Tampoco hay que guardarse eso. Si no podemos equivocarnos en entregar, en entregar un documento que no corresponde, ¿no? Y debe ser, en todo caso, el de la versión final. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, licenciado. Hemos perdido 3-2 jóvenes. Ponte, ponte. Ya. Lo que quería comentarles antes de cerrar nuestra clase, y creo que ya lo hice en la anterior clase o mucho más anterior, es de que para el segundo parcial podíamos considerar solamente esto, lo que es el lenguaje Z. Eso depende de ustedes. O si no, podemos continuar con el avance. ¿Qué es lo que nos faltaría para poder